Para entender más de qué se trata, vamos con Juan Carlos Hidalgo, analista sobre América Latina del Cato Institute, hoy desde Miami. Claro, para entender un poco, digo, porque la verdad que está bastante complicado el tema. Juan Carlos, bienvenido. Buenas noches. Si tuviéramos que definir en pocas palabras qué es lo bueno y lo malo de esta propuesta de ley, ¿qué dirías? Lo bueno es tratar de simplificar el Código Tributario. La última gran reforma que se aprobó el Código Tributario fue en 1986 y para que tengamos la magnitud del problema, desde 1986 la extensión del Código Tributario se ha triplicado en Estados Unidos. Y es que precisamente la manera en que han logrado introducir todo tipo de beneficios a grupos de interés especiales y a grupos de presión es complicando el Código Tributario, metiendo exenciones acá, tasas preferenciales, etcétera. Y esto ha hecho entonces que el Código Tributario se haya hecho imposible navegar y que una familia normal tenga que pasar horas tratando de descifrar cada año el monto de los impuestos que tiene que pagar. Entonces la idea es muy sencilla y es una idea en donde incluso el mismo presidente Obama y los demócratas están de acuerdo, que es bajar tasas, pero eliminar exenciones. Ahora bien, es más fácil decirlo que hacerlo. El diablo está en los detalles. Y vemos efectivamente entonces en estas propuestas que están circulando, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, que en el momento en que se empiezan a eliminar exenciones y deducciones, que son muy populares, nuevamente hay un grupo de interés especial detrás de cada una de estas. Por ejemplo, es donde empieza entonces a saltar la liebre. Bueno, en este momento, por ejemplo, usted mencionó el hecho de que hubo 13 republicanos en la Cámara de Representantes que votaron en contra, que son republicanos que vienen de estados como New York, California, donde hay altas tasas. Lo que se está tratando es, lo que la versión de la Cámara de Representantes ha hecho es que la deducción que la gente recibe estatal en estados donde se cobra altos impuestos, se puede hacer una deducción de los impuestos estatales sobre la deducción de los impuestos a nivel federal. Se está eliminando eso de tal forma que efectivamente algunos niveles de ingreso en estos estados terminarían pagando más en impuestos. Y esto, por supuesto, que es impopular. Así que, nuevamente, a la hora de calibrar esta eliminación de las deducciones, reducción de tasas, efectivamente puede haber algunos segmentos de la población que terminen pagando un poco más de impuestos, y eso por supuesto que es impopular. ¿Habría, Juan Carlos, una redistribución de ese dinero? Porque evidentemente cuando alguno se beneficia, me pregunto, ¿hay otros que se perjudican? ¿El Estado se perjudica con una menor recaudación? ¿La distribución de la gente que aporta y algunos que mejoran su situación, otros que empeoran? ¿Quién sale perdiendo? Bueno, de eso hay estudios y están diferentes entidades que se dedican entonces a tratar de determinar el impacto que esto va a tener en las finanzas del gobierno federal. Y nuevamente hay dos tipos de versiones, ¿verdad? Está la calificación dinámica y la calificación estática. La calificación estática son los que dicen, bueno, si se recorta la tasa del impuesto corporativo del 35 al 20, el gobierno federal va a dejar de recibir tanto dinero. Está las calificaciones dinámicas que dice, bueno, si la economía crece más a raíz de hacerse más competitiva, entonces eso se va a ver compensado por ingresos extras. Así que es todo un arte y toda una discusión donde, por supuesto, no podemos negar que hay un alto componente ideológico entre aquellos que creen que tiene que haber redistribución y otros que priman el tema del crecimiento económico como el objetivo último de esta reforma. Como los republicanos. Entonces, yo recuerdo a Margaret Thatcher, cuando discutiendo con representantes del Parlamento que eran de extracción izquierdista y hablaban de los impuestos, ella decía, "You would rather have the poor poorer provided the rich were less rich". Es decir, ustedes quieren que el pobre sea más pobre porque quieren que el rico sea menos rico. Entonces hablaba, está en YouTube, es fantástico ese. Entonces hablaba y decía, ustedes prefieren
esto y no esto. Entonces mostraba el crecimiento supuestamente económico de los sectores. Los republicanos en general dicen hay que reducir los impuestos a los ricos porque eso genera riqueza, mueve la economía y se beneficia la parte de abajo de la sociedad. Los demócratas en general dicen no, hay que ponerle mucho impuesto a los ricos para poder distribuir más equitativamente a la gente de abajo que necesita. Pero ahora, y como tú decías, Juan Carlos, aún los demócratas están diciendo que es mejor bajar las tasas. Sí, los demócratas siempre han estado a favor de bajar las tasas de la gente de menos recursos. El problema es que la gente de menos recursos proporcionalmente no paga tantos impuestos. El 10% de la población más rica en Estados Unidos paga, yo creo que es el 70%, si bien recuerdo, del impuesto de renta individual. Así que no, por supuesto que es normal el hecho de que un recorte de impuestos vaya a beneficiar más a los que más pagan impuestos, y en ese caso son las personas de mayores recursos. Los republicanos han tratado de poner muchísimo énfasis de que el énfasis de esta reforma tributaria sea el tema corporativo, porque ahí estamos hablando de empresas, y ciertamente tenemos un gran problema ahí. Estados Unidos tiene la tasa de impuesto corporativo más alta de los países industrializados, es 35%, el promedio de la OECD es 24%. Esto entonces va a bajar la tasa y a un nivel muy competitivo, y no solo eso, sino también es eliminar el impuesto, el concepto de impuesto de renta universal, es decir, que las empresas estadounidenses no tienen que pagar impuestos sobre sus ganancias en el extranjero. Actualmente tienen que pagar ese impuesto en el momento en que repatrian el dinero a Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? No lo repatrian, lo dejan afuera. Yo creo que la cifra es 3 billones o 3 trillion de dólares lo que está afuera aparcado, y que podría entrar a Estados Unidos a generar inversión acá, ¿verdad? Y hay mucha gente que no sabe que nosotros, los ciudadanos de Estados Unidos, si trabajamos en el exterior a partir de determinado nivel de ingreso, tenemos que pagar impuestos, no solo en el país de origen, sino también acá. Y hay acuerdos, etcétera, etcétera. Pero bueno, falta mucho para que ahora va a pasar al Senado, después tiene que volver a la Cámara. Es decir, esta propuesta falta mucho. Por eso convocaremos a Juan Carlos Hidalgo, muchísimo más. Él es analista sobre América Latina del Cato Institute desde Miami. Buenas noches.